un hombre solo, rodeado de andamios y pigmentos, pintó el techo de una capilla durante 4 años mirando hacia arriba hasta destrozar su cuello. Miguel Ángel Buonarroti no solo creó obras maestras, redefinió lo que el arte podía alcanzar. Sus esculturas respiran, sus frescos arden de vida. Este es el relato de un genio atormentado cuyo arte sigue resonando 5 siglos después. Para entender a Miguel Ángel, hay que situarse en el corazón del Renacimiento italiano, entre finales del siglo XV y mediados del XVI. Era una época de renacimiento cultural explosivo. Las ciudades-estado italianas competían por prestigio a través del arte, la arquitectura y el mecenazgo. Florencia, Roma, Venecia y Milán se llenaban de talleres donde artistas, ingenieros y pensadores experimentaban con perspectiva, anatomía, matemáticas y filosofía clásica. Miguel Ángel nació en 1475 en Caprese, un pequeño pueblo toscano, en una familia de pequeña nobleza venida a menos. Su padre esperaba que siguiera una carrera respetable, pero el joven mostró desde temprano una vocación obsesiva por el arte. A los 13 años entró como aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio en Florencia, donde aprendió técnicas de fresco, pero su verdadera pasión era la escultura. Lorenzo de Medici, el poderoso gobernante de Florencia, lo acogió en su círculo, dándole acceso a colecciones de arte clásico y permitiéndole estudiar filosofía neoplatónica con eruditos de la corte. Allí Miguel Ángel absorbió la idea de que el arte debía buscar la belleza ideal, que el cuerpo humano era reflejo de lo divino y que el artista era una especie de creador secundario desenterrando formas que ya existían dentro del mármol. Este contexto explica su enfoque. Miguel Ángel no decoraba, revelaba, no embellecía superficies, buscaba una verdad esencial. Y esa búsqueda lo convertiría en el artista más influyente de su tiempo, pero también en uno de los más atormentados. El Renacimiento no era solo optimismo cultural. También era época de guerras entre ciudades, invasiones extranjeras, crisis religiosas y luchas de poder entre papas, reyes y repúblicas. Miguel Ángel viviría atrapado en esas tensiones, trabajando para mecenas que lo admiraban pero también lo explotaban, obligándolo a proyectos que no siempre deseaba realizar. La tensión central de la vida de Miguel Ángel fue la contradicción entre su identidad como artista y las exigencias de un mundo que lo necesitaba para propósitos que no siempre coincidían con su visión. Él se veía a sí mismo, sobre todo, como escultor. El mármol era su lenguaje natural, su obsesión, su forma de dialogar con lo eterno. Pero el mundo, en forma de papas poderosos, familias ricas y ciudades en competencia, lo necesitaba como pintor, arquitecto e ingeniero militar. Esta tensión se manifestó repetidamente. Cuando el Papa Julio II lo llamó a Roma para diseñar su tumba monumental, Miguel Ángel soñó con crear el mausoleo más grandioso jamás visto, lleno de esculturas colosales. Pero el proyecto fue interrumpido una y otra vez. Julio II, impaciente y pragmático, lo forzó a pintar el techo de la Capilla Sixtina, algo que Miguel Ángel consideraba una distracción de su verdadero trabajo. Aceptó a regañadientes, sintiéndose atrapado. Otra tensión fue psicológica. Miguel Ángel era perfeccionista hasta la autodestrucción. Nunca estaba satisfecho. Destruía obras que otros consideraban geniales. Se aislaba durante meses, trabajando hasta el agotamiento físico. Sus cartas revelan un hombre melancólico, inseguro, atormentado por dudas espirituales y artísticas. Vivía en pobreza autoimpuesta a pesar de ganar fortunas, porque cada centavo lo reinvertía en proyectos o lo enviaba a su familia. También enfrentó tensiones con otros artistas. Su rivalidad con Leonardo da Vinci, 20 años mayor, era legendaria. Ambos fueron encargados de pintar murales en el mismo salón florentino, compitiendo directamente. La competencia era feroz. Dos genios con temperamentos opuestos, Miguel Ángel joven y agresivo, Leonardo maduro y calculador. Ninguno terminó su mural, pero la tensión quedó grabada en la historia del arte. Finalmente, estaba la tensión religiosa. Miguel Ángel era católico devoto, pero vivió en una época de crisis. La reforma protestante sacudía Europa, el papado se debatía entre espiritualidad y poder político, y el arte religioso se cuestionaba como idolatría o inspiración. Sus últimas obras, como el Juicio Final en la Capilla Sixtina,
fueron controversiales. Algunos las celebraron como cumbre de la fe visual. Otros las denunciaron como obscenas por mostrar cuerpos desnudos en contexto sagrado. Imagina a Miguel Ángel con 26 años, en Roma, recibiendo un bloque de mármol que otros escultores habían rechazado por defectuoso. En lugar de ver límites, ve posibilidad. Durante 3 años trabaja en secreto, tallando lo que se convertiría en el David. Cuando finalmente se revela en Florencia en 1504, la reacción es inmediata. No es solo una estatua, es un símbolo, un joven héroe, desnudo, en tensión antes del combate, mirando con intensidad calculada hacia el enemigo invisible. No es el David victorioso que otros artistas habían esculpido. Es el momento previo, la decisión. Florencia, que se ve a sí misma como república vulnerable rodeada de enemigos, se identifica completamente. Miguel Ángel, aún joven, ya es el escultor más famoso de Italia. Pero la fama trae complicaciones. En 1508, el Papa Julio II lo convoca. Tiene un encargo: pintar el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel protesta: él es escultor, no pintor. Sospecha que la idea viene de rivales que quieren verlo fracasar en terreno ajeno. Pero Julio II no acepta negativas. Miguel Ángel cede, pero con una condición: hará el proyecto a su manera. Lo que sigue es un acto de voluntad sobrehumana. Durante 4 años, trabaja casi solo, en andamios a 20 metros de altura, el cuello torcido hacia atrás, pintura goteándole en la cara. Pinta más de 300 figuras, profetas, sibilas, escenas del Génesis, la creación de Adán, con los dedos de Dios y el hombre casi tocándose, se convertirá en una de las imágenes más reproducidas de la historia. Cada cuerpo es un estudio anatómico perfecto, cada composición, un drama teológico. Cuando finalmente se descubre en 1512, el impacto es abrumador. No solo es técnica impecable, es visión total. Miguel Ángel ha convertido un techo en una narrativa divina tridimensional que atrapa al espectador. Ha transformado la pintura en escultura visual, haciendo que cuerpos planos parezcan salir del muro. El arte religioso ya no será lo mismo. Pero Miguel Ángel no descansa. Vuelve a la tumba de Julio II, que sigue incompleta. Pasa décadas luchando con ese proyecto frustrado. Esculpe el Moisés, una figura de poder contenido, músculos tensos, una mirada que podría derretir piedra. Pero la tumba nunca será lo que soñó. Los herederos del Papa la reducen una y otra vez. En 1534, ya maduro, regresa a la Capilla Sixtina para otro encargo papal: el juicio final, un fresco monumental en la pared del altar. Pinta el fin del mundo, Cristo juez, cuerpos resucitando, almas cayendo al infierno, santos intercediendo. Es oscuro, violento, inquietante. Miguel Ángel se pinta a sí mismo en la piel desollada de San Bartolomé, una imagen perturbadora de sufrimiento y redención. Cuando se revela en 1541, provoca escándalo, demasiada desnudez, demasiada angustia. Décadas después, el Concilio de Trento ordenará cubrir los genitales con paños pintados, censurando parcialmente la obra. Sus últimos años los pasa diseñando la cúpula de San Pedro, el proyecto arquitectónico más importante del Renacimiento. Ya anciano, enfermo, sigue trabajando, dibuja, esculpe piezas para sí mismo, preparándose para su propia muerte. En una de ellas, destruye parcialmente la obra en un arrebato de insatisfacción. Muere en 1564, a los 88 años, en Roma, rodeado de bocetos y proyectos inconclusos. Su cuerpo es llevado en secreto a Florencia, donde recibe un funeral de estado. No es solo un artista que murió, es una época que se cierra. Miguel Ángel dejó un legado que redefinió el arte occidental. Antes de él, los artistas eran considerados artesanos, trabajadores manuales. Después de él, el concepto del genio artístico, el creador solitario, atormentado, visionario, se volvió central. Miguel Ángel demostró que el arte podía ser tan intelectual y espiritual como la filosofía o la teología. Su dominio de la anatomía humana influenció generaciones, desde Bernini en el barroco hasta Rodin en el siglo XIX. Escultores miraron al David y al Moisés como modelos inalcanzables. Pintores estudiaron la Capilla Sixtina para entender composición, movimiento y dramatismo. Arquitectos analizaron San Pedro para comprender cómo estructurar espacios monumentales. Pero su influencia fue más allá de lo técnico. Miguel Ángel mostró que el arte podía expresar conflicto interior, duda espiritual, lucha humana.
Sus figuras no son serenas, están en tensión, sufrimiento, transformación. Esa intensidad emocional abrió camino a movimientos posteriores que exploraron lo psicológico, lo trágico, lo sublime. Culturalmente, sus obras se convirtieron en símbolos universales. La imagen de Dios creando a Adán trasciende la religión. Representa la creación misma. El David es un símbolo de resistencia, de inteligencia frente a la fuerza bruta. La Capilla Sixtina es una peregrinación cultural obligada, visitada por millones que buscan confrontar algo que lo supera. Sin embargo, su legado también incluye la mitología del artista sufriente, del genio incomprendido que sacrifica todo por su obra. Esa imagen romántica ha inspirado, pero también ha justificado explotación, autoexplotación y la idea de que el arte requiere sufrimiento. Miguel Ángel nos enseñó que crear es luchar contra el material, contra el tiempo, contra uno mismo, que la perfección no existe, pero perseguirla puede cambiar el mundo. Su arte no solo embelleció iglesias, expandió lo que significa ser humano. Si esta historia te inspiró, suscríbete, dale like y compartí el video. Contame en los comentarios, ¿qué obra de Miguel Ángel te impacta más y por qué?